epístola a Tito. Hemos estado desarrollando esta serie basado en esta carta, verso por verso, capítulo por capítulo, y Dios permita podamos continuar en esta tarde en el versículo 10 al 16, que es la tercera parte del capítulo 1 y es la conclusión de este capítulo que vamos a estar analizando en esta tarde. Y yo he intitulado, hermanos, esta parte del capítulo 1 del versículo 10 al 16, identificando a los falsos líderes. Identificando a los falsos líderes. Recuerda, hermanos, que la Biblia o estas cartas están escritas a la iglesia. Y no es que vamos a identificar la gente que está fuera del rebaño o fuera de la iglesia. La Biblia nos va a enseñar en esta tarde que nosotros tenemos que identificar a aquellos que están dentro de la iglesia, aquellos que son falsos. Recuerda que las semanas pasadas o las semanas cuando iniciamos esta carta aprendimos los requisitos de un buen líder y miramos cuáles son los requisitos, lo que lo hace calificar para que pueda liderar, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino en todo lo que hacemos como líderes en nuestro hogar, nuestra casa. Tenemos que llenar esos requisitos para tener un éxito, para ser productivos dentro de nuestra casa, nuestro trabajo, negocio, pero sobre todo en nuestra fe en Cristo. Ahora, Pablo aquí, hermanos, le va a dar recomendaciones a Tito, otras, pero para que identifique a aquellos que son falsos. Y aquí está, lo leemos, capítulo 1, versículo 10. Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los crecentes siempre, oiga bien esto, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio, dice Pablo, este testimonio es verdadero, lo que acaba de decir este otro hombre. Por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas para los puros son puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga bien esto: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Entonces Pablo, hermanos, aquí él está dando unas instrucciones que hasta cierto punto son fuertes. Yo admiro cuando hablamos del el llamado que Dios le hizo a este hombre Tito y la responsabilidad que le dio para que él pudiera de una manera u otra poner orden en esta isla de Creta, porque esa es la encomienda que tiene. Él tiene que hacer un trabajo que es muy difícil. No es fácil, hermanos, como usted sabe, lidiar con personas, especialmente aquellos que no obedecen. Ayer nos enseñaba César en una clase de maestros el someternos, el ser obediente, el ser humilde. Y eso va a traer unidad dentro de la iglesia, va a traer unidad en esta temática, era el contexto a los maestros. Pero creo yo que ser humilde en cualquier aspecto de la vida es
el ejemplo que Jesús nos dejó. Si algo demostró Jesús en esta tierra, en estos años que Él vivió en la humanidad, es que Él fue humilde, fue manso y humilde de corazón, porque Él dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y algo que nosotros tenemos que aprender, ser gente humilde. Nos enseñaban ayer que, según Pablo en Filipenses, que Jesús, o Pablo enseñaba que nosotros debemos de estimar a las personas mejor que nosotros siempre. O sea, no hay siquiera uno que diga: yo soy mejor que él. Debe de ser al revés: esta persona es mejor que yo, él es mejor que yo. Y esa debe de ser la mentalidad del cristiano. Siempre: esta persona es mejor que yo. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que tenemos se nos ha dado, ¿sí o no, hermanos? Todo lo que tenemos se nos ha dado. Entonces, bien interesante lo que Tito tenía que hacer. Yo quiero leerles estos versículos en una versión que es Palabra de Dios para Todos, y esta versión da un poquito más luz o más entendible al lenguaje actual. Dice el versículo 10, dice: pues hay muchos que son rebeldes. ¿Conoce usted gente rebelde dentro de la iglesia? ¿O no, hermanos? A ver, ¿sí o no? O sea, cuando en el momento que les dices algo, quieren saber por qué. Así. O sea, entra un... ¿Y tú quién eres? De repente. Pues dice: hay muchos que son rebeldes. En ese mismo versículo, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. Entonces, siempre que usted identifique un rebelde, esa va a ser la actitud de esa persona, de llevar a las personas. Hablan cosas que no sirven para nada, y lo otro es que llevan a la gente a un mal camino porque están rebelándose. En particular me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben de ser circuncidados para ser agradables a Dios. Acuérdense que el tema principal de la iglesia primitiva era el judaísmo dentro de la iglesia, donde la gente los judíos querían que la iglesia cristiana, nacida de Dios, continuaba practicando el judaísmo. Y pues ya no había necesidad, porque Cristo era todo en todos. Cristo llevó a cabo el sacrificio perfecto, el cordero perfecto. Entonces, ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que tendría que ser un cordero, perfecto para culminar lo que eran los sacrificios de sangre. Entonces, lo dice Juan de una manera muy elocuente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con Cristo es suficiente, ya no necesitamos más, no necesitamos practicar lo que es el judaísmo, aunque por ahí se ha levantado, ya tiene tiempo, ¿no? Pero se ha levantado ahí que todavía hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, hay que hacer ciertas cosas. No, hermano, no necesitamos hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. En Él estamos nosotros completos. Amén, hermanos. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios, porque yo estoy completo en Él. Ahora, vamos a aprender, y hemos aprendido que, claro, mi vida cambia porque estoy en Cristo. Mi comportamiento cambia porque estoy en Cristo. Pero nada de eso me gana a mí la salvación. Simplemente es la identificación que soy salvo, como lo vamos a estar viendo aquí. Entonces, el versículo 11 de esta misma traducción: ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben para conseguir dinero mal habido. Dice: hay que taparle la boca a esa gente. Fíjate, está hablando, son palabras fuertes. Entonces, cualquier persona que se levante y se rebele, hermano, se rebele contra la sana doctrina, aún con las doctrinas de la iglesia local, es preciso taparles la boca. Si me estoy explicando, hermano, usted va a decir: no, ¿qué va a hacer? Bueno, es preciso decirles y enseñarles, porque ahorita vamos a ver eso. Hasta un profeta de la misma Creta lo ha dicho, y esto fue lo que dice: los de Creta son unos mentirosos, unos animales y unos
perezosos que no dejan de comer. Ahí está fuerte, ¿no? Eso es lo que Pablo está identificando a aquellos que son malos o son personas, líderes que no van conforme a la doctrina. Aquellos que entran dentro de la iglesia o aquellos que quieren causar revolución dentro de la iglesia, uno los tiene que identificar. Y Pablo está diciendo lo que dice este profeta, que esta gente son mentirosos, son animales y son perezosos que no dejan de comer. Está fuerte. Ahí está en la Biblia, Lo que ese profeta dijo es cierto, dice Pablo. Así que corrígelos con firmeza para que su fe se fortalezca. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Corregirlos. Pablo le dice a Tito, tienes que corregirlos para que su fe crezca. Aquellos que andan causando revuelto dentro de la iglesia, hay que pararlos, hay que corregirlos. Hay que corregirlos. O sea, causar una revolución por mi punto de vista, hermano, por mi punto de vista no edifica a nadie. Es que yo creo que así debe de ser. Entonces, o muchos dicen, es que allá en la iglesia yo donde estaba lo hacían así. Entonces regrésate, porque pareciese que allá estabas a gusto. Entonces cuando salen con eso, digo yo, ¿pero por qué? ¿Para qué traer revolución? Es que yo no estoy de acuerdo X cosas dentro de la iglesia. Y tratan y muchas veces agarran al hermano más débil, a la hermana más débil, a las familias más débiles dentro de la iglesia. Muchas veces ni cuenta se habían dado lo que está pasando muchas veces. ¿No te fijaste de esto? Oye, sí, no me había fijado. Es un blasfemo. Entonces, oye, y no es así, simplemente están causando revuelta dentro de la iglesia. Versículo 14 de esta versión dice, de esa manera ellos no prestarán atención a leyendas judías ni a reglas inventadas por los que le dan la espalda a la verdad. Para los de corazón puro todo es puro, pero para los que están llenos de pecado no tienen fe, y no tienen fe, nada es puro. Por lo contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios. ¿Han oído yo conozco a Dios? ¿Han oído ese término? Mis hijos conocen de Dios. Conocen. Bueno, mucha gente dice, yo conozco a Dios. Yo conozco de Dios. Bueno, aquí dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Porque una cosa es conocer a Dios, otra cosa es aceptar el mensaje de Dios. Otra cosa es aceptar lo que Él dice y lo que Él demanda de nosotros. Son muy malos y se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Esa es, hermanos, la condición de aquella persona que se rebela. Aquel mal líder, aquella persona que realmente no quiere el bienestar de la iglesia, no quiere el bienestar de su familia. Niega al soberano Dios por sus actos, por su manera de ser. Ahora, entremos a la escritura, hermanos. Versículo 10, aquí en la versión Reina Valera 60. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Esta palabra contumaces, hermanos, es gente rebelde. Los maestros falsos en las iglesias cretenses eran muy similares a los que Timoteo tuvo que enfrentar o tuvieron otros que enfrentar en las distintas iglesias. Esta parte, hermanos, o este problema dentro de la iglesia de gente que causa división, no crea, hermanos, que es algo nuevo. Es algo que inicia en los primeros años de la iglesia cristiana. Por eso Pablo tuvo que poner orden dentro de la iglesia. Por eso la iglesia debe de ser una iglesia ordenada, hermanos. Yo sé que ha habido personas aquí que se molestan por el orden muchas veces dentro de la iglesia, pero la iglesia debe de ser una iglesia ordenada, hermanos. Amén.
debe ser una iglesia. Yo creo que su casa es ordenada. Yo creo que a usted le gusta el orden. En este país es bien interesante porque existe el orden. Es muy interesante tocante a las multas que se da. Aunque hay gente desordenada, lo sabemos, ha habido muchos accidentes. Pero se mantiene un orden dentro de las calles, del sistema de municipal que tiene que ver con la manejada, los semáforos, los stop signs, todo tiene un orden. La gente viola el orden, es multada. Llega el momento hasta puedes perder tu licencia, ya no puedes tener el privilegio de manejar en lo que concierne a este estado de California, porque manejar es un privilegio que se le da a la persona, no es un derecho, es un privilegio porque se le da una licencia para que lo haga y tienes que llenar los requisitos. Aquí Pablo, hermanos, quiere que la iglesia entienda esto, no es la primera vez, no es algo nuevo dentro de la iglesia. Por ejemplo, vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Mire lo que le dice a ellos, a la iglesia de Roma. Capítulo 16. ¿Lo tiene? El capítulo 16, y es el final que ya Pablo está dando aquí, sus saludos personales y todo esto, pero mire el versículo 17, ponga atención al versículo 17, es la iglesia de Roma. Acuérdense que Pablo ya les enseñó en los principios, en los primeros 11 capítulos, la doctrina de la justificación en Cristo, que somos salvos por fe, por medio de Cristo, y el capítulo 11 en adelante empieza a enseñarles cómo aplicar esta doctrina que les enseña. Pero para el final, fíjate lo que les dice el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los hermanos. Entonces nada que ver con el mundo, ¿no? Con la iglesia, con los hermanos. ¿Dónde te congregas? En la iglesia local. Ahí dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Fíjate, entonces tenemos una encomienda de estar alertas, de que nos fijemos aquellos que están causando división, aquellos que van en contra, divisiones que tienen otra visión. Por eso se divide la iglesia, porque hay otra visión. Entonces, pues de repente un líder jala un grupo acá y luego jalan otro acá, y la iglesia se dividió y luego se queda un grupo y causa una división. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la responsabilidad de que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ¿quiénes? Entonces, cada vez, hermanos, que tú tengas alguien que te va a ir en contra de, no hay ningún perfecto en esta casa de oración, hermanos. Aquí ningún líder ni el pastor, no hay nadie imperfecto. Siempre vas a ver una imperfección en nosotros, en nuestro carácter, no sé, X. Son muchas cosas que puedes agarrarte de ahí para hacer un argumento, o puedo yo agarrarme para hacer un argumento. Es líder y mira la cara que tiene, y ya quieres dividir a todo el mundo por eso. Mira el pastor, siempre esto y el otro. Yo sé que puedes dividir, puedes empezar a gente que ni cuenta se dio de nada, pero empiezas a sembrar, o empezamos, porque también dijo el otro, empezamos a hacer algo para dividir. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado. Por eso le digo, no era nada nuevo. No era nada nuevo. Nos juntamos en una mesa y empezamos a platicar y empezamos a poner cosas sobre la mesa. No era nada nuevo. Pablo ya lo estaba diciendo, lo estaba enseñando. Y estaba diciendo, ten cuidado. Estas personas, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y quiero que mire eso. Todo tiene que ver tiene que estar concentrado en la doctrina, hermanos, en la enseñanza de la palabra, en lo que la Biblia dice, en aquello que es fundamental, aquellas que son las doctrinas fundamentales, las doctrinas esenciales de la iglesia. Si se había dado cuenta que en la iglesia, hermanos, las divisiones muchas veces son por doctrinas no esenciales, que causan división dentro de la iglesia.
Analícelo, los que tienen años en la iglesia. Yo nací en la iglesia y cuando miré eso eran cosas no esenciales. Claro, el día que yo me pare y que le diga, hermanos, Jesucristo no es Dios, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Me van a aplaudir? No, esa es una doctrina esencial de salvación. Pues ahí está la médula del evangelio. Jesucristo, Dios manifestado en carne, el único que podía pagar el precio del pecado. Y uno irse en contra de eso, no, hermanos, es una doctrina esencial. Y dentro de la iglesia la mayoría de las divisiones son por cosas no esenciales. No esenciales. Dice aquí Pablo que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales, versículo 18, personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y los hijas en lisonjas engañan los corazones de los inicuos. Siempre, hermanos, están en la iglesia y usted, basado en lo que está aprendiendo en esta tarde, el amor ya sabe, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Es que yo no estoy de acuerdo que usen uniforme. ¿Cómo ves? Yo no sé por qué tenemos que usar uniforme. Pues sí, ¿verdad? Mira, las otras iglesias no usan uniforme y Dios los usa. Cositas que no son esenciales. Yo no sé por qué van a hacer un programa navideño. Usted diría, pero cositas así, hermano. Cositas así. Usted sabe, nada que ver con lo esencial, nada que ver con la doctrina firme. Pablo le dijo a los romanos esto: ten cuidado, tengan cuidado, identifíquenlos. Aquellos que están para dividir a la iglesia y causar tropiezos. Ojalá, hermanos, que nosotros no dividamos la iglesia y que causemos que alguien tropiece. Ojalá que la gente que dejó de venir a esta casa de oración no vaya a ser porque yo lo tropecé. Que sea que yo le dije, vete, no te quiero aquí. Ojalá que no, hermano. Ojalá que usted y yo no hayamos sido los culpables. ¿Sí me explico, hermanos? Hemos causado un tropiezo dentro de la iglesia o dentro de los mismos hermanos. Ojalá que no. Otro versículo que quiero que analice tocante a estos contumaces, rebeldes, problemáticos dentro de la iglesia, es ahí con Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1. Aquí Pablo hablándole al pastor Timoteo, mire lo que le dice en el capítulo 1. Yo le recomiendo que apunte todos estos textos, hermanos, porque son de referencia y beneficio para nosotros. Porque si un hermano viene y le quiere decir algo, usted diga, mira que la Biblia lo que dice tocante a ti. Así, con mucho respeto, claro, con respeto, con prudencia. Pero hermano, a mí no me vengas a decir, mira, tú habla con el hermano, no, es que te quiero porque tú eres líder, ese es el de clásico, es que tú eres líder. ¿No? Fíjate lo que dice aquí en el capítulo 1. Mire lo que le dice esta encomienda, versículo 3. Primera Timoteo capítulo 1, 3. Dice: como te rogué que te quedaras o quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean ¿qué? Disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué causa, hermanos, cuando entramos en cosas no esenciales? ¿Qué causa, hermanos? Pleitos muchas veces.
Es que yo creo que debes de hacer esto, yo creo que debes de usar esto, yo creo que debes, y empieza uno y empieza, yo creo que no se debe de hacer esto, y empieza cosas no esenciales y causa disputa, causa hasta pleitos, hasta ya no quiero que hables con él, ya no quiero hablar con el hermano, ya no, y le prohíben a la fe, ya no hables con el hermano, ya no esto, lo otro, por cosas. Y ahí, en vez de ver una edificación, en vez de tratar un tema X, pero llegar a un acuerdo, o simplemente un respeto, porque las cosas no esenciales, hermanos, simplemente es lo que son, no esenciales. Todo lo que es, bueno, ese es tu punto de vista, hermano, pues gloria a Dios. Qué bueno. Pero no es nada esencial, no es doctrina fundamental. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Qué debe de ser el ministro? ¿Qué debe de ser la persona, hermanos? Tener cuidado. No necesitamos entrar en eso, no necesitamos ni prestar atención a estas cosas que causan división. No prestes tu oído, hermano. Todo empieza, o todo empezó, la caída del hombre, por poner atención. ¿Y a quién le estaba poniendo atención? Eva. ¿Se recuerda? Todo empieza por poner atención, por llevar una conversación que la llevó a la muerte. ¿A quién estás escuchando, mi hermana, mi hermano? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién está plantando en ti las ideas? ¿Quién es? Tú sabes. ¿Quién está poniendo en ti un corazón de rebeldía o contra de, o mirar al hermano o a la hermana mal? ¿Quién lo está haciendo? A lo mejor tú lo mirabas bien, pero ahora alguien vino e implantó algo y ahora sí lo miras feo o fea, y antes no, pero ahora sí, porque alguien plantó, porque empezaste a poner atención a aquello que trae división, aquello que trae de una manera u otra causa, hermanos, disputas, como dice aquí Pablo, más bien que edificación. Siempre piensa, hermano, que lo que vas a decir vas a traer edificación. Cuando vas a hablar con una persona, ¿la vas a edificar? Tu punto de vista, cualquiera que sea, pero ¿va a traer edificación o va a traer, lo vas a tumbar, la vas a aplastar, qué sé yo, vas a traer un desánimo? Todo eso tenemos que analizar cuando Pablo habla aquí tocante a esto. Otro versículo que quiero que analice es la segunda carta a Pedro, segunda carta de Pedro, tocante a esto de los falsos. Capítulo 2, segunda carta, capítulo 2. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde estaban los profetas? En el pueblo. Y aquí recuerde que está hablando de Israel. ¿Ok? Y Pedro le está diciendo, recuerden, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros. O sea, no están haciendo a un lado esto, Pedro, Pablo y todos los que escriben, no están diciendo, no, la iglesia no va a haber. Sí va a haber, hermanos. Sí va a haber. Y por eso la advertencia para una iglesia nueva como la nuestra, para que usted los identifique, para que tenga cuidado, para que vaya mirando, no estar ahí a ver, no, simplemente la manera como se expresan, como de lo que resulta por ahí en la platiquita, el cafecito, qué sé yo, qué sucede, va a edificar, va a favor, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Cuál es el logro? Estos falsos, dice, como habrá entre vosotros, versículo 1, maestros o falsos maestros que introducirán
encubiertamente, ¿qué, hermanos? Herejías destructoras. ¿Qué tipo de herejía? Que destruye, aquella que hace tropezar a la persona, aquella que lleva al punto de que la persona dice: yo ya no quiero venir a la iglesia. Y tú le preguntas: hermano, ¿qué pasó? No, ¿para qué le digo, hermano? Y luego te dan así: no. Primero arregla ahí la iglesia a su gente y empiezan. Dices tú, pero no te está diciendo nada, pero a alguien le hizo daño. Nosotros no, hermanos. Por eso nos está dando la información aquí. Estas personas encubiertas o que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, versículo 2, seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué, hermanos? ¿Qué va a pasar? Será blasfemado. Ese es el Dios. Y van a blasfemar contra Dios por causa de estas personas, por causa de aquellos que iban bien y uno de nosotros le dio una palabra que no era correcta, una actitud que no era correcta, una actitud que lo sacó. Es decir, no, pues mejor. Y hasta blasfeman contra el camino de la verdad. ¿Y qué va a pasar con estos falsos? Versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, Pedro está diciendo: va a haber un resultado. O sea, a lo mejor la iglesia no te identifica o no identifica en el momento, pero el resultado es que Dios sabe. Y Él va a tratar con la vida de aquella persona que esté haciendo eso y que esté causando división dentro de esta iglesia o donde se congregue o que nos estén escuchando. Esas personas que empiezan a murmurar y que empiezan a traer conflictos dentro de la iglesia, Dios tratará con ellos, si no es que son expulsados o de una manera confrontados dentro de la iglesia. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Por eso es importante ver, hermanos, cuál es la función dentro de la iglesia, porque hay muchos contumaces. Regresamos a Tito 1:10. Estos contumaces, ¿qué tipo de contumaces eran? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, entiéndase, mayormente lo que creían en la religión del judaísmo, que era la más fuerte contra el cristianismo de ese tiempo. Ahorita surgen muchas otras dentro de la misma iglesia, hermanos, que van en contra de lo que llamamos nosotros la sana doctrina. Y usted los mira, oye, y uno de repente ya, como ya les introduciste la verdad del evangelio, muchas veces ya llega el momento donde uno dice: pues no, pues es un caso perdido, ¿no? A menos que Dios les revele la verdad del evangelio de la manera de la Biblia, ¿no? Pero se han introducido dentro de la iglesia y quieren cambiar eso de lo que Dios ya estableció. Quieren engañar. Estos contumaces, hermanos, son personas rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Y quiero que analice otros textos. Mire, vamos a Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14. Mire lo que dice tocante a estas, porque estaban en Israel también. Le digo que esto no es nuevo. Simplemente Pablo está de instrucción porque esto va a ser siempre, hermanos. Pregunta:
antes de ir al capítulo 14 de Jeremías. No sé si usted ha experimentado en su experiencia como padre que usted pudo haber enseñado a su hija, a su hijo por 15, 20 años algo y en 5 minutos se lo voltearon. Pero usted les enseñó por 20 años, 15 años una verdad. Y en 15 minutos, en media hora, así. Y estaba la verdad, creo yo, ahí estaba. Y la verdad no era solamente de palabras, sino era de hechos. Ahí estaba plantada, ahí estaba. Pero vino alguien y cambió. ¿Y qué pasó cuando sucedió eso? ¿Se recuerda? ¿Qué sucedió en esa familia o qué sucedió en ese momento? Usted enseñando la verdad, cualquiera que, sobre todo la verdad de la palabra, pero principios de familia, diremos, simplemente principios de familia, de orden dentro de la casa. Y por 15 años, por 20 años, ese hijo, esa hija siguió el orden. Y por ahí alguien le dijo, ¿tú todavía le haces caso a tu papá? Tú tienes 20 años, 21 el clásico, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y de repente tú enseñándole, la Biblia dice, el hijo que honre a su padre, no dice qué da, ¿verdad que no dice? Y que lo obedezca, no dice qué da, ¿verdad? Dice que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, hónralos, hónralos. Y viene por ahí uno y esa niña sabe, ese niño sabe, o ese joven adolescente sabe, y de repente viene una persona y dice, no tienes que hacer eso. Y es más, te voy a decir algo, la ley te protege. Revélate, revélate. En una plática, hermano, hermana, todo se viene abajo. Y estoy hablando de cosas que es muy normal verlas. Eso sucede dentro de la iglesia, hermanos. Le digo, no es nada nuevo, es simplemente que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, una de las estrategias que usted puede usar a sus hijos es decir, mira, lo que te acabo de decir, alguien va a querer volteártelo, alguien va a querer cambiártelo. Y enséñale lo que le pasó a Eva por estar escuchando la voz de Satanás. Yo me hago esa pregunta, yo ya aprendí. Mis padres quieren lo mejor para mí. ¿Habrá alguien que me siga en eso? ¿Aprendió usted ya eso? A pesar de cómo nos hayan tratado. Yo nací en una época de mucho abuso físico y era muy normal eso en muchas familias. El cinto, la faja, el cable, el golpe. O sea, es quédate aquí, paz en la cabeza. Pero te enseñaron a respetar. Buenos días, buenas tardes, con permiso, pase usted, después de usted. Y yo me paraba ahí con el agua con mis tíos hasta que mis tíos me despedía y ahí estaba paradito. Hasta que mi tío me despedía, te puedo decir. Bien ordenado, no pasaba así, con permiso, disculpe. Y ahorita ya ve que estás platicando y pasan. Ay. Pero usted tiene la culpa porque usted no le enseñó. Ahí se me salió esa, ¿no? Voltearon todo, así. Y yo aprendí, ahora que soy padre y abuelo, que mis padres, siempre, Dios, gracias a Dios que todavía los tengo, han querido lo mejor para mí. Yo ya lo aprendí. Ay, cómo me tomó tiempo, ¿no? Que sé que todo lo que me dijeron en mi temprana edad y lo que mi padre hizo en cuestión de, yo no estoy aprobando eso, ok, créanmelo, pero sé que lo único que quería mi papá era lo mejor para mí. Y créanmelo, hermano, creo que sí fui educado de una manera más estricta, muy disciplinada en muchas áreas de mi vida, por causa de mi papá, por su dirección. Esto de tener el cuarto en orden, de tener la cama tendida, de trapear, de barrer, de sacar las basuras, de darle comida a las gallinas, todo eso antes de irme a la escuela me lo enseñó mi papá. De tener la cama tendedita, hacía como tipo militar su inspección, muy tajante. Yo sí le creía todo lo que él me decía. Si él me decía, por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, los que son de los 80s,
que nos criamos en los 80s, salió que algunos hombres se ponían un arete. No, ahora es muy normal, ¿no? Pero en ese tiempo dice mi papá, pobre de ti que te pongas uno que te lo quito, te lo jalo. Y sí lo haría, hermanos. Y luego que los tatuajes, yo me creé en el barrio, era muy normal ponerse un tatuaje del barrio. Me dice mi papá, si te pones uno yo te lo arranco. Y sí lo hubiera hecho, hermanos. Porque hizo cosas que yo sé que sí hubiera hecho. Lo conocía porque era un hombre de palabra. No andaba que, ay, pobrecito. Y eso lo va formando a uno. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que tenemos que tener cuidado. Como en tu casa, como aquí en la iglesia. La iglesia no es perfecta, porque puros imperfectos aquí, ¿ya se dio cuenta? Pero vamos progresando. Y va a haber personas, sea aquí, sea allá, donde sea, pero especialmente aquí, que van a querer trastornar eso. Si no están aquí, van a llegar y van a querer cambiar. Y usted tiene que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Igual como en tu casa, tú llevas una forma y un estilo de vida, conductas, sobre todo principios bíblicos, pero como principios éticos familiares, y ahí la llevas y vas muy bien. Pero va a tratar de entrar a alguien, y fíjate, alguien dentro aún de la misma familia para trastornar a tus hijos, cambiarlos. Ay, no le creas a tu jefe, hombre. Mira, si supieras cómo era él cuando estaba chavo. Y hay cosas que a la mano ni sabías. No te andes creyendo, vente para acá. Oye, prima, ¿puede ir fulano de tal conmigo? Sí, porque es el primo o el tío. Y lo trastorna. Hermano, tienes que tener cuidado. Perdóname que te diga eso, a lo mejor te vas a sentir, pero tienes que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no le tengas confianza a tu familia, pero no, si no son hijos de Dios, si no andan en los caminos de Dios, hermanos, ten cuidado. Ya se pusieron serios. Ten cuidado, tenemos que tener cuidado. Mira lo que sucedió en el capítulo 14 de Jeremías. No era nada nuevo. De los engañadores van a querer engañarnos, hermanos. Mire lo que sucedió con Israel, versículo 13, 14:13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan. Los profetas en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. No los envió, hermanos. Son engañadores. Por eso, hermano, tienes que ser vigilante. Tenemos que ser vigilantes aquí en la iglesia, lo que Pablo está enseñando, pero puedes aplicarlo en tu casa, varón, especialmente tú, porque eres la cabeza del hogar. Pero yo sé que hay mujeres aquí que son madres solteras o sus esposos no son cristianos, y también tomas ese liderazgo. Tienes que estar vigilante, hermano, hermana. La actitud. Por eso necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos, pasar tiempo valioso con nuestros hijos. A pesar de que si ya, aún mis hijos ya están casados, a pesar de si yo puedo pasar tiempo, yo quiero platicar, quiero ver cómo está. No que estoy metiéndome en su familia, no, jamás. Simplemente, how are you doing? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida? ¿En qué puedo ayudarte, servirte? Igualmente el adolescente en tu casa, si lo tienes ahí, platicar. How are you doing? ¿Cómo estás? Te miro poco serio. Are you okay? ¿Todo está bien? Mija, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Una plática.
Porque pueden llegar, hermanos, falsos. Y no sé qué sucede, que todos lo vivimos. Pasa algo en nuestra mente que aquellos saben más que nuestros padres. ¿Ya le pasó eso? A mí me pasó como hijo. Los cuates del barrio sabían más que mi papá. Así pensé yo. Y qué equivocada me dije. Y todo uno le comunica eso a sus hijos, y también de repente los hijos de uno se dan una equivocada. Ya cuando están más grandecitos dicen, ¿sabes qué? You were right, Dad. Tú tienes razón. A lo mejor no me lo dijiste de la manera que yo quería oírla, pero you know what? You were right. Tú tenías razón. Tu mamá tenía razón. Pero viene alguien y voltea eso, ¿verdad? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, hermanos. Tú estás ahí instruyendo, y en 15 minutos viene alguien y hace algo que causa un laberinto en la familia, una desgracia en la familia, un desánimo o una así decepción. Pero es que yo no pensé. ¿Qué te he enseñado? ¿Qué te dije? ¿Por qué lo hiciste? Hermano, yo me tocó conocer en mi generación de chiquillo. Conocí a un camarada, hermanos, que todavía el día de hoy está en la prisión y entró cuando tenía 13 años. De mi edad éramos camaradas, no hacía amigos íntimos, pero éramos del mismo barrio, nos conocíamos. Hasta el día de hoy, hermano, 49 años de edad en la prisión todavía. Y ahí iba a pasar el resto de su vida por una mala. Y fíjate, cuando entró simplemente era algo muy básico, mover droga, porque éramos del Valle Imperial, mover droga a Brole o a Coachella. Fácil, 5,000, 20,000 dólares, en ese tiempo era mucho dinero. Pero lo agarraron, fue a la cárcel por 5 años, pero ahí le dio cuello a uno y a otro. Y ahora está el resto de su vida en la cárcel. De la misma camada. Una mala decisión. ¿Y cómo están esos padres? Si es que viven todavía. Toda su vida, hermanos, toda su vida están pensando en ese hijo que está allá. Ahora yo sé que nuestros hijos van a tomar decisiones, hermanos, pero como siempre lo he dicho en esta iglesia, que usted los pueda ver a la cara y decirles si yo tengo la culpa. Y si tú has sido muy sincero y has sido fiel primeramente al evangelio y a tu conducta como padre o como madre, tú les puedes ver a la cara y ellos te van a decir, no, Dad, it's not your fault. Yo hice esta decisión. Claro, te va a doler, pero a lo menos no te vas a sentir culpable. Porque lo peor que puedes, que te duela y todavía te sientas culpable, porque sabes que tú tuviste la culpa, que tu hija cometió este error o que tu hijo cometió este otro error. Y tú dices, yo tuve la culpa. A pesar de que él tuvo que hacer una decisión, pero yo tuve mucho que ver en eso. Claro, les enseñé, pero nunca pasé el tiempo de plática, de convivio, de amistad con mis hijos. Porque se van a levantar, hermanos, falsos. Todo eso que tú les has enseñado a tus hijos, va a venir alguien y les va a decir que es de otra manera. No les hagas caso a tu papá, son anticuados. It's not that bad. Dice mi papá que cuando él era niño o joven, mi papá es de Texas, o allá no sé las reglas, él decía allá, sé que aquí también era. Te agarraban, dice mi papá, con una bachita, así decía él, de marihuana, y te daban 5 años. Nomás así, 5 años. ¿Cómo está la generación de ahora? ¿Y sabes qué es lo peor, mi hermano, mi hermana? Que ahora es legal. Entonces eso nos pone más difícil, ¿no? Más difícil. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que entren los falsos a tu casa? Ay, hermano, por favor, que Dios nos dé un espíritu de discernimiento, aún con nuestra familia, hermanos. Perdóneme, y yo no estoy, nada es personal, no voy a decir, hermano, ya sabe algo de mi tío. Y no estoy hablando de así, que yo sé, no. Es que yo también tuve tíos, tuve primos de confianza, que ahora platica uno, dice, no, me acuerdo de mi tío. ¿Cómo? Mi mamá, no, mi papá. ¿Cómo? Sí, pues mi tío. Pues.
Sí, hermano, de verdad. Todo aquello que tú les has enseñado en 15, 20, una hora, un par de días, una semana. Mucho cuidado, mi hermano. Como decía ahí el comercial, ¿se acuerda? De allá de México, ¿mucho qué? Mucho ojo. Aquí dice Jeremías que estos entraron dando una falsa profecía tocante a Israel. Y Jehová dice, nunca les envié, nunca les dije nada. Y esa debe ser nuestra actitud dentro de la iglesia. Oye, ¿por qué estás diciendo esto, hermano? Eso no es así aquí en la iglesia. No, hermano. O en tu casa, cuando tú miras a tu hija, a tu hijo, así como algo raro, a ver, ven para acá, mijo, quiero hablar contigo. We need to talk, necesitamos hablar. Pero que te pueda tener confianza, como prediqué las semanas pasadas, que tu hija también y tu hijo puedan confiar en ti, mi hermano, mi hermana. Que ellos también puedan poner todo sobre la mesa. Aunque te estés muriendo por dentro, tú puedas hablar y decir, ok, ay Señor, ayúdame porque esto está muy difícil para yo asimilar. Pero tú empiezas a darle palabra. Necesitamos que tener esto bien claro, hermanos. Estos engañadores, no fue la primera vez, siempre han estado allí y me temo que pueden estar aquí, contumaces, engañadores. Ahora tampoco va a haber un programa de FBI y de este CIA aquí, hermanos, tampoco. Ahora va a estar usted así. Cualquier cosa que diga el hermano, tú eres uno. No, hermano, tampoco. No se panique. Don't panic. De verdad. Porque ya vamos a estar viendo cualquier cosa. No, hermano, no. Pero tú vas a tener el discernimiento cuando esta persona ya quiere causar un problema dentro de la iglesia. Que quiere causar un problema. Que quiere torcer las cosas. Que no va de acuerdo. Estos contumaces, estos habladores de vanidades, engañadores mayormente de la discursión. Y aquí dice Pablo, versículo 11, ponga atención, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hacen estos? Que trastornan, ¿qué, hermanos? Las casas, entiéndase, las familias. Trastornan las casas enteras, familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero quiero que miremos este punto. Claro, Pablo está hablando de aquellos que tienen un enfoque en tratar de sacar dinero, de hacer algo deshonesto, una ganancia. Pero quiero que usted mire más en lo que podamos aplicar en esta tarde, en que entran estos y el daño que aún aplica a ambos, pero yo quiero que miremos más que probablemente, oiga bien, ¿el dinero se recupera, sí o no, hermanos? Pero que se te muera tu hijo, tu hija, quiero que entienda esto. Estos entran y claro, probablemente te sacan dinero, como las estafas que usted mira en la tele cada rato, ¿no? Que me hablaron y me lo presentaron bien bonito y de repente fue una estafa y yo mandé una tarjeta prepagada de $5,000 y ahí se fueron todos mis errores. Pero muchos dicen, pero lo bueno es que el dinero se puede recuperar con trabajo y todo, nomás que ahora está atrasado $5,000, pero se pueden recuperar. Lo que a mí me impacta leyendo este texto es cómo estas personas trastornan casas enteras. O sea que ellos hacen una revolución dentro de la casa, hermanos. Trastornan la casa. Traen puntos de vista que no son bíblicos y ahora no solamente es afectado a una persona, dos personas, sino que la casa entera. Y para mí eso, hermanos, es muy grave. Que muchas veces, porque permitimos recuperar eso, hermanos, muchas veces no se logra. Muchas veces no. Hermano,
Cuando permitimos personas que en la cual nosotros debemos de cuidar nuestra casa, y quiero hablar de una manera general, Claro, la aplicación es dentro de la iglesia, lo espiritual, pero podemos aplicar qué sucede en una casa que es trastornada. Aquí, esto es por enseñar falsa doctrina y tomar dinero, pero trastornan casas enteras. ¿Cuántas veces, hermanos, lo ha visto usted? A lo mejor usted ya lo vivió, qué sé yo, y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, Simplemente usted sabe lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra casa que hasta el día de hoy, 30, 40, 50 años, ahí están? Por un descuido. Por un descuido. Porque mi papá permitió que entrara esta persona, mi mamá permitió. ¿Y qué sucedió? Se trastornó el hogar. ¿Cuántas desgracias, quiero usar esa palabra, a lo mejor para algunos es fuerte, sucedieron porque alguien no estaba vigilante? Hermano, hermana, tenemos que tener mucho cuidado. Claro, quiero enfatizar, esto está hablando dentro de la iglesia, y aún trastornan las casas, que entra alguien en la casa y distorsiona toda la fe en Cristo y toda la doctrina, y muchos hasta sacan dinero para aprovecharse del asunto. Pero quiero que usted lo mire en la aplicación dentro de mi casa, cuando permito un falso. Por eso yo enfatizo, hermano, yo sé que a algunos no les ha gustado lo que les digo, pero usted no debe de permitir licor en su casa. Usted no debe permitir que fumen en su casa. Usted no debe permitir que la gente, que sus hijos especialmente, que viven una vida fuera del matrimonio, permitirles vivir ahí. Usted tiene que tener cuidado, tiene que ver honra, debe de haber bendición. El lecho sin mancilla, dice al escritor a los hebreos, honroso es el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios juzgará. Por eso es que les quiero ayudar, hermano, pero no puedes, porque estás consintiendo a la fornicación y al adulterio. No es que le voy a dar a mi hijo para la droga, hermano, pues ¿qué hago? Es mi hijo y la mamá más sensible. No, hermana, estás haciendo mal. Es que usted no sabe, no, sí sé. También tengo hijos y tengo nietos. Sí sé. Y usted no puede consentir, no debe, porque eso va a causar en su vida un hogar completamente trastornado, hermano. Va a haber caos en su casa. Va a haber caos. Por eso nosotros tenemos que aconsejarle a nuestros hijos que se casen con una persona que está en la misma fe, la misma manera de pensar. No estamos hablando de perfección, hermanos, pero simplemente el Dios sea el mismo Dios que sirven. En la misma idea, en lo espiritual. Por eso tenemos que, no podemos entrar en un yugo desigual. Es difícil, hermano, vivir una vida donde tu pareja no es cristiana. Y aquí algunos lo han vivido y saben. Es que yo cometí un error, me casé en la impresión, sí, ya conocía de Dios y pasó esto, y ahora ¿cómo están? Claro, no es fácil hablar esto dentro de la iglesia, hermano, muchas veces es difícil, especialmente, bueno, ahorita no me están mirando feo, ¿no? Pero sí se pone difícil muchas veces. Bueno, ya cometiste ese error. No lo hagas igual en tu casa, mi hermano, mi hermana. Ahora tienes la palabra, ahora tienes un conocimiento. Tienes que estar vigilante, quién entra, quién sale. Vigilante. Oh, está mi amigo, ¿quién es? Tienes la autoridad del derecho. ¿De dónde eres? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu posición social? No estamos hablando de que si es de la alta, no. ¿Cuál es? ¿Cómo es tu punto de vista? Una plática. Sobre todo, tú sabes que este hogar es cristiano. Ay, no me dijo. Aquí se respeta y se ama a Dios, aquí se sirve a Dios. Ojalá que llegue a una reunión de oración, ¿no? En tu casa. Bueno, porque si no, estas personas van a trastornar.
Doy gracias a Dios por muchos jóvenes dentro de esta iglesia, muchos jóvenes solteros y jóvenes casados, muchos. Es una iglesia muy joven, hermanos, muchos niños, muchos padres jóvenes, que yo oro a Dios que no cometan los errores que yo cometí, que pasen un buen tiempo con sus hijos. Yo ayer miraba a las hijas de José y de Stephanie, a Juliet y a Valeria, miraba. Y cuando una de ellas dijo, Daddy, wow, sentí, no sé, porque ya no hay, ahora la voz de mi hija es Dad. Y Dad, sí. Porque hablamos en inglés, mi hija y yo, es Dad. Pero cuando estaba chiquita era Daddy, papá y papi. Entonces yo le dije, abrázala todos los días de tu vida que puedas, porque ahora quien la abraza más es Orlando, en mi casa, ¿no? En mi caso. Está bien, qué bueno, pero ese momento, y digo yo, que hubiera pasado más tiempo con mi hija, Pasé más tiempo con mi hijo, sí, eso sí ya lo vi porque crecí, maduré más, pero con mi hija, más tiempo. Para que no se vaya a trastornar tu casa, mi hermano, mi hermana. Porque están entrando encubiertamente. El diablo, hermano, óigame bien, que es uno de nuestros enemigos. Primeramente soy yo, y luego el sistema del mundo, y luego el diablo. Quiere destruir tu familia. ¿Ya te diste cuenta? Quiere destruirte. Él quiere ver tu familia destruida. Los quiere ver divididos a todos nosotros. Quiere que nuestra casa sea un desastre. Oiga bien, desastre. Es lo que quiere. Eso es lo que Él anhela en tu vida. Pero nos ha dado su palabra a Dios para que no suceda eso. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en práctica, hermano, hermana. Porque si no, como dice aquí, estos contumaces, estos habladores de vanidades, engañadores mayormente de la circuncisión, y ahora aplique cualquier otra cosa. No sé, y yo respeto todo, pero me impactó. ¿Se han visto que hay muchos jóvenes ahorita que quieren limpiar el mundo? Y salió una cosita en Facebook, no sé, me dio tanta risa. Dice, primero limpia tu cuarto y luego limpia el mundo. ¿Sí o no? O sea, primero limpia tu cuarto. O sea, activistas, no, pero primero limpia tu cuarto. Ya limpia tu cuarto primero. Y luego limpia el mundo. Estoy de acuerdo. Pero empieza ¿dónde? Con tu cuarto. Sería muy interesante ver el cuarto de todas estas personas que están en pancartas, ¿no? Sería interesante. Yo sé que están luchando por un ideal o un punto de vista, está bien. Pero digo, ¿cómo está acá tu casa? ¿Cómo está tu casa en sí? Bien interesante. Por eso le digo a mi hermano, mi hermana, cuidemos nuestra casa. Claro, estos entraron encubiertamente dentro de la iglesia, causaron un desorden en las familias, hicieron ganancias con ellos deshonestas. Pero quiero que lo apliques aquí. ¿Cómo cuidas tu casa? Porque solamente tú puedes. Solamente tú vas a permitir. Solamente tú. O sea, yo no puedo meterme en tu casa. Y ya les he dicho, no digan, le voy a decir al pastor. No hagan eso tampoco, porque luego me hacen a mí the bad person, el boogeyman. No, yo no soy ese. Yo soy el pastor, el maestro de esta congregación. Pero estoy limitado, hermano. Yo no estoy metido en tu casa. Tú sí. Entonces en tu casa tú tienes que estar vigilante. Quién entra, quién sale, todo lo que está pasando. Comunicación con la palabra, con tus actos, con tu manera de ser. Tenemos que estar vigilantes, mi hermano. Tenemos que. Amén. ¿Recibe la palabra? Póngase de pie, vamos a orar, hermano, y dale gracias a Dios.
Aleluya. Oramos, hermano. Oramos y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche o tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, una vez más. Las escrituras que hemos leído, Señor, nos traen luz de la condición, de cómo está el mundo y aún cómo puede estar tu iglesia y también cómo puede estar nuestra casa, mi Dios. Así como tú le enseñaste a Pablo lo que él debería de enseñarle a Tito, a Timoteo, y también tú, Dios, le enseñaste a Jeremías de que debería de tener cuidado con aquellos que no eran verdaderos profetas, así como tú enseñas en el Nuevo Testamento a aquellos que son falsos maestros, que debemos ser vigilantes. Claro, aquí en la iglesia, Señor, pero me llama mucho la atención